Empezamos, gente, con la clase de hoy, que es diferenciales. En esta unidad 4, que es cortita, vemos el tema de diferenciales. Vamos a estudiar el tema de diferenciales. Existen varias definiciones de diferenciales, pero la que es más acorde al desarrollo y a los contenidos que estudiamos nosotros en esta asignatura es esta. Si nosotros tenemos una función f de x derivable en un cierto intervalo a b, o sea, existe la derivada de la función para todo x de la b, el producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente, delta de x, se llama diferencial de la función. Se lo designa con esta b, diferencial de la función, o la forma más común de denotar es diferencial de y, que es diferencial de la función. Bueno, entonces, por definición, esto es que el diferencial de la función es la derivada de la función en el punto, o para cualquier x, por el incremento de la variable independiente, o bien, diferencial de y es y' por el diferencial de x. Perdón, y' por el incremento de la variable independiente x. Para una notación que es la que más se usa, vamos a tener presente la siguiente cuestión. Vamos a considerar la función identidad, o sea, la función y igual a x, que esta saben que está definida para todo x real. Entonces, si nosotros diferenciamos ambos miembros, o sea, como y es igual a x, el diferencial de y es igual al diferencial de la variable independiente, porque y es igual a x. Esto se entiende, ¿no? Mirando a x como... Si y es igual a x, el diferencial de y es igual al diferencial de x. Entonces acá, por un lado, vamos a encontrar el diferencial de la variable independiente, pero estamos también mirándolo como diferencial de la función identidad. Pero, por otra parte, si yo pienso que y es una función, el diferencial de la función es la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Como la función y es la función identidad, la derivada de la función y vale 1, porque la derivada de y es la derivada de x y eso es 1. Entonces me queda que el diferencial de y, por otro lado, es igual a 1 por el incremento de la variable independiente, y 1 por el incremento de la variable independiente es igual al incremento de la variable independiente. Pero yo tengo dos cosas. Por un lado tengo que el diferencial de y es igual al incremento de la variable independiente, y por otro lado tengo que el diferencial de y es igual al diferencial de x. Entonces, como el diferencial de y no cambia porque es el diferencial de la misma función, resulta que el diferencial de la variable independiente es igual al incremento de la variable independiente. Esto nos va a permitir escribir al diferencial de la función, diferencial de y, como la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Y de aquí que es usual escribir a la derivada de la función de esta manera, expresada en función de los diferenciales, pero esto es una notación nada más, no es que estamos multiplicando o dividiendo, sino que esto es un símbolo y también esto es un símbolo que representa en ambos casos a la derivada de la función. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Creo que no hay cosa rara aquí, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver seguidamente la interpretación geométrica. Para ver la interpretación geométrica, lo que vamos a tener en cuenta es que tenemos una función igual a f de x,
un punto x sub 0, donde vamos a analizar un incremento delta de x, ¿sí? A x sub 0 le corresponde por imagen f de x sub 0, y al punto x sub 0 más delta de x le corresponde por imagen el punto, el valor f de x sub 0 más delta de x. De esta manera nos quedan generados dos puntos sobre la curva, P y Q. P tiene coordenadas x sub 0, f de x sub 0, y Q tiene coordenadas x sub 0 más delta de x, f de x sub 0 más delta de x. Y voy a considerar dos puntos más. El punto S, que tiene coordenadas x sub 0 más delta de x, f de x sub 0 más delta de x, o sea que por P yo estoy trazando una paralela al eje x y tengo aquí un punto S que está ubicado sobre esta recta paralela al eje x y que este punto S es además el punto que está sobre la paralela al eje Y, pero pero la paralela al eje Y que pasa por x0 más delta de x, o sea, esta recta paralela. Bueno. Entonces, sobre esta recta paralela al eje Y, que tiene ecuación x igual a x0 más delta de x, tengo los puntos S, T y Q. El punto Q ya habíamos dicho quién era, pero el punto T no. El punto T es el punto que está sobre esta recta paralela al eje y sobre la recta tangente a la curva, tangente en el punto P, o sea, en el punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Se entendió todo esto? Todo esto ya lo habíamos visto cuando vimos la interpretación geométrica de la derivada. Ahora vamos a ver la interpretación geométrica del diferencial. Y fíjense qué pasa. A ver, espérenme un segundito. Ahí está, ahora sí. Yo lo que había dicho es que el diferencial de y, habíamos definido el diferencial de y de la siguiente manera. Es la derivada de la función, en este caso la vamos a ver en el punto x sub 0 porque nos interesa la interpretación geométrica del diferencial, y en este caso lo hacemos en un punto en particular. Entonces es el diferencial de la función es la derivada de la función en el punto x sub 0 por diferencial de x, pero en este caso tenemos que tener presente que es el diferencial de x igual al incremento de la variable independiente. Entonces, en x sub 0. Fíjense que esto, la derivada de la función en x sub 0, ¿es qué cosa? Es la tangente trigonométrica de un ángulo alfa. ¿Y quién es ese ángulo alfa? Es este ángulo alfa. A ver, voy a cambiar de color para que... Esto es alfa. Y si, por otro lado, tenemos que la tangente trigonométrica de este ángulo alfa, en este triángulo rectángulo, por eso consideré los puntos P, T y S. ¿Por qué? Porque acá tengo el ángulo alfa, cuya tangente es la derivada de la función en el punto, y además uno de los catetos es el incremento de la variable independiente. Esto es delta de x, que dijimos que es igual al diferencial de la variable independiente. Hasta ahí me siguen, ¿no? ¿Se entiende esto hasta ahí? Chicos.
¿Me escuchan? Profe, por las dudas, ¿puede volver a repetir eso, por favor? Porque justo se me cortó. Bien, lo que yo estoy diciendo es, por un lado yo tengo la definición, ¿sí? Que tengo acá, que es la derivada de la función. En este caso lo estoy considerando en un punto por el incremento de la variable independiente. Pero además la derivada de la función en el punto es la tangente trigonométrica del ángulo. Eso por la interpretación geométrica de la derivada. ¿Qué ángulo? Este ángulo alfa, que es el ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto de abscisa x sub 0, con ese semieje positivo de las x. En este triángulo rectángulo, que es el que a mí me interesa, me podría interesar otro cualquiera que tenga este mismo ángulo, pero tomo este en particular, este triángulo PST, porque tiene un cateto que es uno de los elementos que interviene en esta ecuación para el diferencial, que es el incremento de la variable independiente. Entonces, considero este triángulo porque acá tengo que el cateto mide incremento de la variable independiente. La longitud del segmento PS es igual al incremento de la variable independiente. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que la tangente de este ángulo, en función de los catetos, la puedo escribir. ¿De qué manera, chicos? Les pregunto. ¿Cómo puedo escribir yo a la tangente del ángulo en función de los catetos de este triángulo rectángulo? Podríamos considerarlo como el cociente Sí, el de cociente de, el seno sobre el coseno. no el seno sobre el coseno, sino en función de los catetos, es lo que yo digo, que es la definición de la tangente de un ángulo. De delta de I sobre delta de X. Podría ser el lado, Delta de I, fíjense que delta de I, a ver, espérenme un segundito. Delta de I es esto. Pero este ángulo no llega hasta acá, hasta Q. ¿Me explico? Ahí tendría otro ángulo. Si yo tomo hasta ahí, hasta delta de I, Y no lo escribimos como cateto puesto sobre ya cateto no, adyacente. eso es lo que hay que hacer. Pero no lo puedo hacer con delta de I porque es otro ángulo, no es el ángulo que a mí me interesa. ¿Me explico? Cateto opuesto, ¿quién es el cateto opuesto? el lado ST. El Es lado como ST. esa, no sé cómo explicarle, pero esa distancia que hay de S a T, la Exacto, la distancia que hay de S longitud a del T. lado ST. O sea, yo lo escribo así, pero esto sería lo más correcto. A ver, espérenme que lo escribo mejor. Tengo S, T, y para describir la longitud del lado, ahí está, o la longitud del segmento ST, ahí estaría correcto. Dividido la longitud del segmento SP. ¿Qué pasa? SP, esto de acá abajo, es delta de X, ¿cierto? Entonces, lo que me queda es que la Sí, profe. tangente de alfa es igual a la longitud del segmento ST dividido delta de X. Entonces, si yo despejo, no, espérenme, voy a hacer un paso más.
Y tangente de alfa dijimos que es la derivada. Por eso apareció la tangente de alfa, porque es la derivada de la función en el punto. Y esto me queda que es igual a la longitud del segmento ST dividido delta de X. Y ahora sí, lo que voy a hacer es, este delta de X lo voy a pasar multiplicando y obtener esto que tengo aquí arriba. De aquí sale que la derivada de la función en el punto X sub 0 por delta de X es igual a la longitud del segmento ST. ¿Estamos de acuerdo? Pero al mismo tiempo yo tengo que la longitud del segmento ST, perdón, que la derivada de la función en el punto por delta de X es igual a la longitud del segmento ST y la derivada de la función en el punto por delta de X es igual al diferencial de la variable, perdón, al diferencial de la función Y. Entonces, si es igual, si esto es igual, por un lado, al diferencial de la función y por otro lado es igual a la longitud del segmento, ¿qué es lo que se obtiene? Que el diferencial de la función es igual a la longitud del segmento ST. Es decir, que el diferencial de la función, a ver si me queda bien, no me va a quedar bien. Esto lo voy a correr un poquitito. Sí. Ahí está. Ahí está. Y esto es el diferencial de la función. Entonces, mientras que esto es el incremento, el diferencial de la función es la longitud de este segmento ST. Y la interpretación geométrica es esta. La diferencial de una función es el incremento de ordenada de tangente que corresponde al incremento de la variable delta de X. A ver, lo explico. El incremento a ver, Ángeles, ¿viste ya lo que me preguntaste o todavía no lo viste? Recién leo lo que me escribiste. Ok. Vos acá tenéis los puntos. Lo explico esto antes de avanzar. P, S y T. Que tenemos el triángulo rectángulo PST. ¿Por qué es rectángulo? Porque esta recta que pasa por Q, T y S es paralela al eje de las Y. De hecho, esta recta yo la trazo paralela al eje de las Y prolonga, acá, hasta acá tengo el segmento que me ayuda para la ordenada del punto P. O sea, este punto P tiene abscisa X sub 0 y ordenada f de X sub 0. Entonces yo este segmento lo trazo para ver la ordenada del punto, o para que me quede determinado el punto a partir de la abscisa y acá la ordenada. ¿Me explico? Espero que sí, porque nadie me dice nada. A ver. Ok, buenísimo. Entonces, vos este punto acá lo obtenés trazando este segmento para la abscisa y este segmento para la ordenada. Prolongás este segmento, ¿hasta dónde? Hasta esta recta paralela al eje de las y así es que obtenés el punto S. Después tenés la recta tangente a la curva, a la gráfica de la función, la curva que es la gráfica de la función. La recta tangente a esta curva
Ay, espérenme un segundito, chicos, me voy a ver qué pasó. Perdón, eh, ¿cómo es? Se cayó el tender por el viento que hay, tenía colgada una toalla y se cayó el tender, entonces pensé que le pasó algo a mi hija, por eso, no sé si escucharon ustedes un ruido, pero bueno, me asustó un poquito por eso. Entonces repito, a ver, para que quede claro. Entonces, tenemos el punto P, el punto S, y sobre esta recta paralela al eje Y que trazamos por el punto x sub 0 más delta de x, obtenemos por la intersección de esta recta con la recta tangente a la curva, obtenemos el punto T. Entonces, T está en la intersección de la recta paralela al eje Y que pasa por el punto x sub 0 más delta de x, ¿sí? Que es la recta que tiene ecuación x igual a x sub 0 más delta de x, y cuando intersecamos con la recta tangente a la curva, obtenemos el punto T. El punto Q es el punto que está sobre la curva y que tiene abscisa x sub 0 más delta de x, por eso es que está sobre esta misma recta, x igual a x sub 0 más delta de x. Hasta ahí estamos, ¿no? Bueno, como no hay preguntas, creo que hasta ahí vamos bien. Bien, entonces, a mí me interesan estos tres puntos. El punto P, que es el punto de tangencia, el punto S, que es el que tiene abscisa x sub 0 más delta de x y ordenada f de x sub 0. ¿Por qué? Porque acá obtengo de P a S longitud delta de x. Y el punto T, que está sobre la recta tangente y con abscisa x sub 0 más delta de x. ¿Por qué? Porque de esta manera tengo un triángulo rectángulo donde el ángulo está dado por la recta tangente a la curva y el semieje positivo de las x. Tengo un cateto que sé lo que mide, aunque no sé cuánto mide esto, ¿sí? Pero la tangente de este ángulo, la tangente de alfa, que no es otra cosa más que la derivada de la función en el punto x sub 0, es, por trigonometría, cateto opuesto, es la longitud del cateto opuesto dividido la longitud del cateto adyacente. Y el cateto opuesto es el segmento ST. Entonces, acá va la longitud del segmento ST. Y el cateto adyacente es el segmento SP. Entonces, yo tengo que dividir por la longitud del cateto adyacente, divido por la longitud del segmento SP. Como yo sé cuánto mide SP, porque por eso elegí este triángulo, para conocer qué longitud tiene el cateto adyacente al ángulo alfa, reemplazo por lo que sé que vale, que es delta de x. Pero acá tengo tangente de alfa, que no era otra cosa más que la derivada de la función en el punto. Entonces, tengo estos dos elementos que son los que aparecen acá en el diferencial de la función. Entonces, paso multiplicando este incremento, que es un número, por eso lo puedo pasar multiplicando, y me queda f de x sub 0 por delta de x igual a la longitud del segmento ST. Pero por otro lado, f' en x sub 0 por delta de x es igual al diferencial de la función. Entonces, ST, la longitud del segmento ST, no es otra cosa más que el diferencial de la función. O sea, que el diferencial de la función en un punto lo puedo interpretar como la longitud de este segmento. Y eso, ¿cómo describo la longitud de este segmento? Es lo que tengo aquí. Que
¿Qué es la longitud de este segmento? Si yo al punto x sub 0 lo incremento en delta de x, esta longitud es el incremento en la recta tangente que sufre cuando yo a x sub 0 lo incremento en delta de x. Entonces, este punto P tiene abscisa x sub 0 y ordenada f de x sub 0. Coincide con las coordenadas del punto en la recta tangente. ¿Por qué? Porque es la recta tangente a la curva, entonces tiene que pasar por ese punto. Cuando yo incremento a x sub 0 en delta de x, la recta tangente sufre este incremento. Pero este incremento ST, aquí probamos que no es otra cosa más que el diferencial de la función en ese punto. Entonces, de ahí viene que el diferencial de una función es el incremento de ordenada, o sea, este incremento en el eje Y de tangente, o sea, de la recta tangente, en correspondencia, o sea, que se corresponde con el incremento que yo le estoy dando a la variable independiente delta de x. ¿Está? Entonces, profe, ambos son incrementos, nada más que uno es de la función y el otro sería de la tangente. Ojo acá. Esto es el incremento de la variable independiente. Esto es el incremento de la función f de x. Y esto es un incremento, ¿pero de qué función? De la función cuya representación gráfica es la recta tangente a la curva. ¿Está? Sí. Bueno, este es... Claro, profe, sería como explicar cuál es el incremento que tiene la recta tangente en función del incremento que nosotros le damos a x. Exacto. Fíjense que esta recta tangente no se mueve. Si yo delta de x lo tomo más pequeño, por ejemplo, si yo lo tomase, a ver, vamos a usar otro color, hasta aquí. Sí, está bien. Hasta aquí, si yo tuviese este incremento delta de x, yo tendría otro incremento delta de y de la función y otro diferencial de función que sería, por la interpretación geométrica del diferencial de una función, el incremento, a ver, sí, ahí, este incremento de recta tangente, tangente a esta función en el punto x sub 0. ¿Me explico? Que también corresponde a otro incremento del delta de y. Exacto, ahí, si yo varío el incremento delta de x, varía delta de y, y también fíjense que varía el diferencial. ¿Por qué? Porque el diferencial y el incremento de la función están dependiendo de en cuánto yo incremento a la variable independiente. La definición del diferencial de la función es f de x sub 0, f' en x sub 0, perdón, por el incremento de la variable independiente. ¿Hasta ahí vamos? Una cuestión que a mí... Bien, buenísimo. Una cuestión que a mí me va a interesar, voy a borrar eso para que no quede tan sobrecargado. Una cuestión que a mí me va a interesar, no muy lejos, próximamente, es este valor que tengo acá. ¿Qué diferencia hay entre lo que vale de delta de y lo que vale el diferencial de y? ¿Está? Esto es algo que dentro de poco lo vamos a analizar, o sea, en un ratito más. Tenemos que ver un par de cositas y después vamos a ver qué pasa con esa diferencia delta que hay desde delta de y al diferencial de y, o de diferencial de y en este caso a delta de y. Bueno, lo que también es interesante ver es que esta es una representación, ¿sí?
esta es una representación y podríamos tener otra representación, por ejemplo, otra función. Fíjense, en este caso, yo tengo una función que es cóncava positiva, entonces, ¿qué pasa cuando la función es cóncava negativa? Fíjense que le estoy poniendo el mismo nombre a los puntos. Los puntos P, Q, T y S representan lo mismo. P es el punto de abscisa x sub 0 y ordenada f de x sub 0. O sea, es un punto de la curva. En donde yo estoy viendo cuál es la derivada y por ende esta es la recta tangente a la curva en ese punto, que si yo veo cuál es la derivada de la función en ese punto, lo que obtengo es la pendiente de esta recta tangente a la curva. Acá tengo el punto de x sub 0 incrementado en delta de x. Y acá tengo el punto S que tiene abscisa x sub 0 más delta de x y ordenada f de x sub 0. Este punto Q es el punto sobre la curva que se corresponde o que corresponde a la abscisa x sub 0 más delta de x, y como está sobre la curva, la ordenada del punto es f de x sub 0 más delta de x. Y el punto T es el punto sobre la recta tangente que se corresponde a la abscisa x sub 0 más delta de x. Entonces, ¿qué cosa es delta de i? Delta de i, a ver si ahí lo puedo ver. Espérenme un segundito. Ahí está. Delta de i es esto. Ay, caray. Espérenme que estoy teniendo... no. Estoy teniendo un problemita. Un segundito, por favor. Ahí está. Ahí estamos. Esto es delta de i. ¿Sí? Y esto es el diferencial de i. Y de nuevo, como les dije antes, acá me interesa la diferencia que hay entre el incremento de la función y el diferencial de la función. Fíjense que en este caso, yo tengo que el diferencial de la función es más grande que el incremento de la función, mientras que aquí teníamos la relación inversa. El incremento de la función era más grande que el diferencial de la función. Y esto es la diferencia que hay entre esos dos valores, que que ahora enseguidamente la vamos a analizar. Ahí está. Bueno. ¿Sí? Profe. Sí, decime. Y por ejemplo, ¿qué utilidad tiene que nosotros conozcamos la A eso vamos a llegar hoy. A eso vamos a llegar. Ok. Primero vamos a estudiar un poquito qué relación tiene el diferencial con el incremento, por eso me interesa esa diferencia de valores que hay, y luego vamos a llegar a eso. Bueno, fíjense dos cosas. Yo acá estoy considerando, en este caso, una función cóncava positiva con un incremento positivo en un punto donde la función es creciente. Podría considerar una función, por ejemplo, podría considerar en vez de un incremento positivo, podría considerar un incremento negativo. ¿Me explico?
¿Y ahí qué pasaría con el incremento de la función y con el diferencial de la función? Podría considerar en un punto donde la función es cóncava positiva, pero decreciente, y ahí qué va a pasar si el incremento es positivo o si el incremento es negativo. Y lo mismo podría considerar acá. Tengo varias situaciones que se me pueden presentar, dependiendo de la concavidad de la función, el crecimiento o decrecimiento, y si yo el incremento lo tomo positivo o negativo. Tengo varias posibilidades, y eso lo van a ver en el práctico. Entonces, no se queden, ¿a qué voy? A que no se queden con que esto va a ser siempre así. Van a tener otras situaciones que se les pueden presentar, y eso lo van a terminar de estudiar en el práctico. Pero esto que sigue, que nosotros vamos a estudiar aquí, que es la relación con el incremento, que es lo que sigue ahora, y luego la aplicación, una de las aplicaciones, es lo que vale en el caso más general, porque van a ver que no estamos analizando sobre casos, sobre cuestiones particulares, que es lo que siempre pasa cuando hacemos gráficos. Cuando hacemos un gráfico, el gráfico es un caso particular. Fíjense cómo acá cambia bastante de un gráfico a otro, de este a este otro. Entonces, y estoy considerando, de nuevo, casos particulares, porque en los dos casos es creciente, en los dos casos el incremento es positivo, en uno sí tengo concavidad negativa y en el otro concavidad positiva, pero no analizo con incremento negativo, no estoy analizando con una función en un punto donde la función sea decreciente. Entonces, eso lo van a ver en el práctico, pero sí, fíjense que el incremento no es que siempre es mayor que el diferencial, puede también pasar que el incremento sea más chico que el diferencial de la función en el punto. Bueno, pero esto sí, la relación con el incremento, esto vale siempre. Fíjense que yo acá estoy considerando delta, la diferencia entre esta cantidad delta, es la diferencia entre el incremento de la función y el diferencial de la función. Nosotros sabemos, porque ya hemos estudiado, que la definición de derivada lo que me dice es que el límite, cuando delta de x tiende a 0, del cociente incremental es la derivada de la función. Bueno, y la cuestión es que hay una propiedad del límite, como la derivada se define a partir del límite, hay una propiedad del límite que me dice que si el límite de una función es un cierto valor, en este caso f' de x, yo a la función, que en este caso es el cociente incremental, la puedo escribir como su límite más un infinitésimo. O sea que epsilon de delta de x es una función que tiende a 0 cuando delta de x tiende a 0. ¿Estamos? Entonces, si yo el cociente incremental delta de y sobre delta de x lo puedo escribir de esta manera, puedo despejar delta de y de esta expresión, y delta de y me queda que es igual a la derivada de la función por delta de x más un infinitésimo para delta de x tendiendo a 0 multiplicado por delta de x. Y fíjense que cuando delta de x tiende a 0, ambos miembros tienden a 0. ¿Hasta ahí vamos, gente? ¿Dijo cuando f de x, profe, tiende a 0? Capaz que lo dije, pero es cuando delta de x tiende a 0. Ambos términos de esta suma tienden a 0 cuando delta de x tiende a 0. Okay. Ambos miembros sí tienden a 0 porque la derivada existe, entonces delta de y tiende a 0. Eso tiene que ver con que es derivable en el punto, entonces es continua. Entonces acá tengo que este término y este término van a tender a 0 cuando delta de x tiende a 0. ¿Por qué? Porque en ambos aparece como un factor delta de
de X. Pero este factor que está en el primer miembro no depende de delta de X. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque f' en X es el límite cuando delta de X tiende a 0. Es lo que yo obtengo después de hacer tender delta de X a 0. Entonces, este factor en este primer término no depende de delta de X. Pero este sí depende de delta de X, entonces acá yo tengo que f' en X por delta de X es un infinitésimo de primer orden respecto a delta de X. ¿Por qué de primer orden? Porque delta de X está a la 1. Y esto no depende de delta de X. En cambio, este otro término es un infinitésimo de segundo orden con respecto a delta de X, o de orden superior. ¿Por qué? Porque es el producto de dos cosas que tienden a 0 cuando delta de X tiende a 0. Es por lo menos un infinitésimo de segundo orden, pero es un infinitésimo de orden superior con respecto a este primer miembro. ¿Por qué? Porque mientras que en este primer miembro esto no depende de delta de X, pero este factor sí tiende a 0 cuando delta de X tiende a 0, en este segundo miembro, en este segundo término, perdón, ambos factores tienden a 0 cuando delta de X tiende a 0. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que este segundo término tiende a 0 más rápido, por eso es un infinitésimo de orden superior con respecto a delta de X. Tiende a 0 más rápido que este otro. Porque acá tengo dos cosas que van tendiendo a 0, y cuando multiplico dos cosas pequeñas, el producto es mucho más chico aún. Cuando yo multiplico dos cosas que se aproximan a 0, el producto se aproxima a 0 más rápidamente. Ah, perdón, ustedes no les habilité para que vean esta otra parte. Esto. Que era lo que les estaba diciendo. Pero no sé si se entendió bien o no. O lo digo de nuevo. Me dicen, chicos. ¿Se entendió o lo digo de nuevo? Repita, profe, por favor. Bueno, en esta suma yo tengo dos términos. Y los dos términos tienden a 0 cuando delta de X tiende a 0. ¿Por qué? Porque ambos términos tienen un factor delta de X. ¿De acuerdo? Pero este factor del primer término no depende de delta de X. Por eso, lo que hace tender a este término a 0 es que acá está multiplicando delta de X. Mientras que en este segundo término, yo tengo que los dos factores que aparecen en este segundo término tienden a 0 cuando delta de X tiende a 0. ¿Por qué? Porque esto es un infinitésimo para delta de X tendiendo a 0 y delta de X está tendiendo a 0. Entonces, estos dos números o estas dos cantidades se aproximan a 0 a medida que delta de X se aproxima a 0. Entonces, este segundo término se aproxima a 0 más rápidamente que el primer término. Por eso, porque ambos tienden a 0, es que ambos términos son infinitésimos, pero mientras que el primer término es un infinitésimo de primer orden, porque solamente este factor tiende a 0, el segundo término es un infinitésimo de orden superior, porque los dos factores se están aproximando a 0. Entonces, el segundo se aproxima a 0 mucho más rápido que el primer término. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, el primer término, que es lo que se llama parte principal del incremento, y el... ¡Ay! ¿Qué hice? Ah, no, ustedes lo ven bien. Espérenme un segundito que... Ah, no, ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, lo que les decía es que el primer término se llama parte principal del incremento, porque fíjense que al incremento de la función lo escribí de esta manera,
Y el segundo término se llama término complementario. El primer término, que se llama parte principal del incremento, no es otra cosa más que el diferencial de la función. ¿Sí? Porque es la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer esto, chicos, esto lo que me dice es que, esta parte lo que me dice es que este segundo término es la diferencia entre delta de i y diferencial de i. Como este segundo término no es más que el diferencial de la función, si yo lo paso restando al primer miembro, ¿sí? Me queda esto. A ver si lo escribo acá para que me lo entiendan. Me entiendan lo que estoy queriendo decirles. Vamos con azul. De aquí, ¿qué sale? Que si yo hago delta de i menos la derivada de la función en x por el incremento delta de x, esto me queda que es igual al infinitésimo epsilon de delta de x, para delta de x tendiendo a 0, por el incremento de la variable independiente. Esto es el diferencial de la función, y esto no es más que esta cantidad delta que tenemos aquí. ¿Estamos? Y aquí tenemos la justificación de por qué cuando delta de x tiende a 0, este delta tiende a 0, porque es un infinitésimo de orden superior que el diferencial para delta de x tendiendo a 0. Entonces, esto es la justificación de por qué yo puedo, cuando hoy yo les mostré, ¿se acuerdan? Yo les había mostrado acá, con verde, si yo tomo un incremento delta de x menor, fíjense, el diferencial de i se hace más chico, delta de i también se hace más chico, pero fíjense que esta cantidad delta, que sería esto que me queda acá, es más chico aún, ¿sí? Tiende a 0 más rápidamente que delta de i y que diferencial de i. Esto porque es un infinitésimo de orden superior. Esto lo podemos ver acá geométricamente, pero tiene esa dificultad de que no deja de ser esto un caso particular por más que tratemos de que sea lo más general posible. Porque es este gráfico. Fíjense que acá el delta, la cantidad delta, que es la diferencia entre el diferencial y el incremento, es esta partecita de acá. A ver, ahí. Es esta partecita de acá. Entonces, para cada delta de x es la longitud de uno de estos segmentitos que yo voy tomando así acá. ¿Me explico? ¿Se puede ver o no? Va más rápido a 0, tiende a 0 más rápidamente que el diferencial y que el incremento. Y la justificación de esto es por esta forma de escribirlo. Porque podemos escribirlo como un infinitésimo de orden superior que el diferencial. ¿Está? Ahora bien. Profe, infinitésimo hace referencia a eso, que tiende a 0 más rápido. No, infinitésimo es esto. Algo, una función es un infinitésimo para la variable independiente cuando, en este caso, para delta de x tendiendo a 0, cuando el límite de la función es 0 para esa variable independiente tendiendo a algún valor. Entonces,
Vos podés tener un infinitésimo en 1, un infinitésimo en 2, en este caso tenemos un infinitésimo en 0. ¿Por qué? Porque esta función es un infinitésimo para delta de x tendiendo a 0, porque la función tiene límite 0 cuando delta de x tiende a 0. Entonces vos tenés, esto lo habíamos estudiado en la unidad anterior, límite cuando x tiende a de g de x es 0. Entonces, esta función g de x es un infinitésimo para x tendiendo a a. ¿Sí? Sí, ahí me acordé. Esta. Por eso lo traigo acá, porque ya lo habíamos visto. Además, lo habíamos visto para poder estudiarlo acá. Tiene otras aplicaciones, los infinitesimos, que ahora vamos a ver una de esas aplicaciones. Me quedó de nuevo mal. Espérenme, que no sé cómo puedo arreglar esto. A ver si lo puedo solucionar así. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahí tengo una cosa, que es que ambos tienden a 0 cuando delta de x tiende a 0 y la diferencia tiende a 0 también. Ahora lo que vamos a ver es otra forma de relacionar el incremento con el diferencial. Yo voy a armar el cociente como el diferencial de y es la derivada por el incremento de la función, perdón, el incremento de la variable independiente, voy a dividir al diferencial de y por el incremento de la función, es decir, voy a plantear a ver qué obtengo cuando divido el diferencial de y por el incremento de y. Como el diferencial de y es y' por delta de x, me queda que esto es igual a y' por delta de x dividido delta de y. Pero este factor que está multiplicando en el numerador, delta de x que está multiplicando en el numerador, lo puedo escribir dividiendo al denominador. Es decir, y' por delta de x dividido delta de y es igual a y' dividido el cociente incremental. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? A ver. Ok, buenísimo. Si eso lo ven rápido, mejor aún. Esto es cociente de fracciones, nada más. Si ustedes aplican cociente de fracciones, llegan a esto. Y como son iguales, puedo ir y volver. Entonces, si a mí me interesa ver el límite, porque me interesa ver el límite para ver qué pasa con el diferencial de y el incremento de la función, el límite del primer miembro es igual al límite del segundo miembro. Pero cuando delta de x tiende a 0, y' como es f' en x0, como ya dijimos, ya es el límite para delta de x tendiendo a 0, entonces no depende de delta de x. Pero en el denominador, yo tengo el cociente incremental, y como la función es derivable, cuando delta de x tiende a 0, este denominador tiene límite la derivada de la función. Entonces, cuando delta de x tiende a 0, este cociente tiende a 1. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si la derivada de la función existe en el punto, la diferencial y el incremento de la función son dos infinitesimos equivalentes. Ahí lo que me está diciendo es que no solamente delta de y diferencial de y, por ahí, acá tengo dos cosas. Por un lado tengo que delta de y diferencial de y tienden a 0 cuando delta de x tiende a 0, sino que además se comportan de manera muy similar. ¿Por qué?
porque el límite del cociente del diferencial y el incremento es 1. Entonces, son equivalentes. El comportamiento de ambos es equivalente para delta de x tendiendo a 0. Esto es que son infinitesimos equivalentes. ¿Y esto qué me permite a mí? Esto lo que quiere decir es que el diferencial de la función y el incremento de la función son aproximadamente iguales para delta de x tendiendo a 0. Y acá viene la aplicación, el cálculo aproximado de errores. Bueno, me quedo ese ahí. Ya voy a llegar a eso. Como el cociente diferencial de y dividido delta de y tiende a 1 cuando delta de x tiende a 0, el error relativo al tomar el diferencial en lugar del incremento es esto. El error relativo es el error absoluto, ¿sí? Bueno, acá me faltaría tomar valor absoluto. El error, este es el error absoluto sería tomando valor absoluto del numerador. Y el error relativo es cuando el error que cometo al tomar diferencial de y en lugar de delta de y, lo divido por el valor que tendría que tomar. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Se entiende eso o no? ¿Puede repetir, profe? A ver, Por favor. capaz que la parte del error no la entienden. Si ustedes se van al supermercado y quieren comprar pan, y supónganse que el pan que eligieron cuesta 25 pesos, y el cajero les dice, no tengo 5 para darte el vuelto, y ustedes le habían pagado con 30 pesos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. El error es 5 pesos. 5 en 25 es bastante, ¿no? Ahora, si ustedes se van a comprar una moto, no sé cuánto cuesta una moto. Bueno, supónganse que sale, qué sé yo, 75. 100.000, bueno, 100.000 pesos. Bueno, vamos a ponerle 99.995. Y ustedes pagan con 100.000 pesos. 5 pesos en 99.995 no es tan importante como 5 pesos en 25. ¿Estamos de acuerdo en esto? El error es el mismo, pero la importancia, el peso que tiene ese error en el valor total es distinto. Y eso es lo que medimos acá. No cuánto nos equivocamos, sino qué tan importante es ese error. Esa importancia del error, este error que llamamos relativo, es lo que a ustedes más que nada cuando vayan a física, van a ver que un error relativo pequeño les dice, bueno, está bien tomar este error. Les va, digamos, a autorizar a que tengan ese error. Entonces, si ustedes no están en ese rango de error, tienen que repetir el experimento, supónganse. ¿Me explico? Digamos que ese peso del error es lo que les va a decir, bueno, acá me planto hasta que me den mi vuelto. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, por eso miramos acá el error relativo. No solamente importa cuánto nos equivocamos, sino qué peso tiene ese error en el valor que tendríamos que esperar. Y fíjense que si yo distribuyo el denominador con respecto a la diferencia que tengo en el numerador, esto es igual a diferencial de y dividido delta de y menos 1. ¿Sí?
Porque en el segundo término me quedaría delta de i dividido delta de i, se simplifica y me queda 1. Pero esto tiene límite 1 cuando delta de x tiende a 0. Entonces, esta diferencia tiende a 0 cuando delta de x tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Y esto qué quiere decir? Esto es lo que a mí me autoriza, pero esta es una cuentita pequeña que tiene la justificación acá hasta la justificación gruesa. Entonces, ya el ojo entrenado acá ve que puedo tomar el diferencial de i como aproximación del incremento de la función. Y esta es la justificación de que el error que voy a cometer es algo pequeño, porque el error relativo tiende a 0 cuando el incremento de la función cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, ahora tenemos la aplicación. Si yo tengo un disco metálico que se dilata por acción del calor de manera que su radio aumenta de 5 centímetros a 5,06, hallar el valor aproximado del incremento del área. Entonces necesito saber, para esta aplicación, cómo calculo el área de un disco metálico. Área. ¿Cómo se calcula el área de un disco? ¿Saben lo que es un disco, no? Ajá. Bueno, este es un disco, ¿sí? Tenemos un disco. Epa. A ver si ahí me sale mejor. ¿No sería en sí como una circunferencia? No. El disco es el diámetro, este es el centro y esto es el radio. Entonces, la circunferencia es el contorno y el disco es el círculo. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ahora sí. Adentro sería, ¿no? Es todo el contorno con todo lo que está dentro. Y como bien dijo Ale, el área de un disco es el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Pi, el número pi, por el radio al cuadrado. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo quisiese encontrar cuánto vale el incremento de área, fíjense que esto es una función que depende del radio, porque cuanto más grande o más pequeño haga el radio, voy a tener distintos valores para el área de este disco. El incremento de área, que es lo que se me pide que calcule, sería el área evaluado en 5,06 menos el área evaluada en 5. Eso es el incremento de área. Pero como acá me dice, y esta es la palabrita clave, valor aproximado, entonces yo, en vez de calcular el incremento de área, lo que voy a calcular es el diferencial de área. Y el diferencial de área es la derivada de la función área por el incremento, no de x, sino de radio, de la variable independiente. Entonces, ¿quién es x sub 0? ¿Quién es no, perdón, no es x sub 0, sigo con x. ¿Quién es el radio sub 0? ¿Quién es el incremento de radio? Y ahí voy a tener ¿qué es lo que tengo que calcular? A ver, fíjense que esto es igual, esto es igual,
o lo que estamos haciendo acá, al ser incremento de área, es el área evaluado en R sub 0 más delta de X, menos el área evaluada en R sub 0. Entonces, de aquí que R sub 0 es 5, ¿cierto? Y el diferencial de radio es 0,06. ¿Cómo yo sé que es 5 el radio y 0,06 el incremento? ¿Por qué no es 5,06 el radio, R sub 0, y menos 0,06 el incremento? Porque tratamos de elegir valores donde no sea fácil calcular la función. Entonces, tomar 5 como un R sub 0 es más práctico que tomar 5,06. ¿Me explicó o no? Sí, profe. Bueno, entonces ahora lo que yo necesito es saber quién es la función derivada de la función área. ¿Quién es A' de R? Si acá tengo quién es A de R, quién es su derivada. La variable independiente es radio. Pi es una constante, ¿no es así? Dos pi por el radio. Es pi por la derivada de R cuadrado con respecto al radio, entonces me queda 2 por pi por el radio. Muy bien, entonces acá me queda que el diferencial de área es igual a 2 por pi por el radio, que es 5 centímetros, por, estos son centímetros y estos son centímetros, por 0,06 centímetros. Entonces, esto me queda 2 por 5, 10, y 10 por 0,06 son 0,6. 0,6 por pi es 1,88. Entonces, acá me queda que el diferencial de área es igual a 1,885 centímetros cuadrados, porque tengo centímetro por centímetro. Entonces, esta es la variación aproximada, el incremento aproximado que sufre el área cuando el radio aumenta de 5 a 5,06. ¿Está? ¿Qué es lo que podrían hacer ustedes para chequear esto o para ver si están así? Bueno, tendrían que estar convencidos por todo lo que hemos dado hasta acá. Pero si ustedes aún así no se convencen, fíjense que tendrían que hacer esta cuenta. El área en 5,06 es pi por 5,06 al cuadrado, centímetros, menos pi por 5 centímetros al cuadrado. Entonces puedo sacar factor común pi y me queda 5,06 al cuadrado. Lo hacen con la calculadora. Y eso es 25,6036. Menos 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Y acá me queda centímetros cuadrados. Entonces, esto es igual a pi por 0,6036 centímetros cuadrados. Fíjense que, ¿dónde está el error? Acá ya podemos anticipar dónde va a estar el error. Acá. Hoy cuando dije 2
por 5 por 0,06, eso era 0,6. Entonces, esto es 0,6036 por pi. Y me da 1,89. Esto es igual a 1,896 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense que el error es menor que la centésima. Menor que la décima, perdón. Un poquito más de una centésima, pero es menor que la décima. ¿Estamos? Menor que una décima en 25,06. 25,60, perdón. ¿Sí? ¿Me explico, gente? Entonces, es un error que de acuerdo al contexto del problema puede ser tolerable. Entonces, y fíjense... Profe, eso a mí justo se me cortó. Eso último que hizo es el incremento Este es el real, digamos. incremento. Este es el incremento. El ejercicio se termina acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Que acá viene la cuestión de por qué en muchas funciones, para muchos casos, es más aconsejable el diferencial que el incremento. Fíjate que vos acá tenés la derivada y tenés 1, 2, 3 multiplicaciones. ¿Sí? Y el error podría estar acá nada más en la aproximación de pi, que ninguno de los dos salís de pi. En cambio acá vos tenés una que es el cuadrado, otro que es este cuadrado, otro la resta, y después la multiplicación. 1, 2, 3, 4. Y acá tenías 3 operaciones nada más. Y eso que podrías haberlo hecho. Cuadrado, 1 por pi, 2. Cuadrado 3 por pi, 4. Y la resta, 5. O sea, si no usabas el factor común, tenías 5 operaciones, mientras que acá de movida tenés 3 operaciones nada más. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, es más económico operativamente, por la cantidad de operaciones que usamos, hacer esto que hacer esto. Claro, pero en lo primero se da un valor aproximado, pero como el error es tan mínimo, no influye tanto, digamos. Exactamente. Es un menor costo operativo y tenés un error despreciable, ¿sí? Porque cuanto más pequeño sea el incremento, más próximo a cero es el error, entonces conviene tomar esto, conviene hacer eso. ¿De acuerdo hasta aquí? Está, profe. Bien. Gracias. Entonces, ahí está una de las aplicaciones del diferencial. Después vamos a ver, bueno, hay otros que no los usamos tanto, pero tenemos este. Bueno, entonces, el siguiente tema, no nos queda mucho más, enseguida vamos a terminar. Bueno, capaz que a las 12. El siguiente tema en nuestro programa es diferenciales de orden superior. Los diferenciales de orden superior se refieren a cuando volvemos a diferenciar, o cuando queremos encontrar la diferencial segunda de una función, y eso va a ser el producto de la segunda derivada por el cuadrado del incremento de la variable independiente, pero como el incremento de la variable independiente es el diferencial de la variable independiente, nos queda que el diferencial segunda, ojo donde va el 2 acá para indicar diferencial segunda, es la derivada segunda por el incremento de la variable, perdón, por el diferencial de la variable independiente elevado al cuadrado. Yo digo acá el cuadrado, el 2, el supraíndice 2 para el diferencial, porque estoy encontrando la diferencial segunda, y acá tengo el diferencial de x al cuadrado. Si yo, en vez de escribir así el 2 lo pusiese afuera, sería el diferencial de y que elevo al cuadrado, que no es lo mismo que el diferencial segundo de y. ¿Me explico? Y de la misma manera que
puedo definir el diferencial segundo de esta manera. La diferencial tercera, perdón, se puede definir como la derivada tercera por el incremento, por el diferencial de la variable independiente al cubo, y así para cualquier orden. ¿Estamos? Entonces, esto es definir nada más. No vemos mucho más de eso, solamente para que no cuesta mucho definirlo. Y lo que sí vamos a ver un poquito más es el diferencial de una función compuesta, que acá hay una cuestión bastante interesante sobre el diferencial de una función compuesta, que si nosotros tenemos una función y igual a f de u, donde u es a su vez función de la variable independiente x, u es una g de x, se tiene que y es función de u, pero también es función compuesta de la variable independiente x. Entonces, si yo tengo que y es función de u, yo puedo encontrar el diferencial de y, pero como la derivada de la función f por el diferencial de la variable independiente u. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero determinar como función de la variable independiente x? Entonces, lo que planteo es lo siguiente. Yo tengo el diferencial de y tengo que hacer la derivada de y como función compuesta de la variable independiente x por el diferencial de la variable x. Fíjense que acá estamos usando esta notación, pero como y lo puedo mirar como función de u o como función compuesta de la variable independiente x, uso esta notación para decir cuál es la variable independiente y que en este caso ahí lo estoy mirando como función compuesta. Entonces, la derivada de y como función de la variable independiente x, teniendo en cuenta que y es una función compuesta, una función compuesta, la derivada de y es esto. Esto es la derivada de y, es la derivada de f de u por la derivada de u como función de x, o sea, la derivada de g de x. Pero si yo asocio, y ahí es donde uso este corchete, esta llave, para indicar que estoy asociando la derivada de g de x por el diferencial de x. Eso no es más que el diferencial de u, porque u es g de x, y el diferencial de u es la derivada de u, o sea, la derivada de g de x, por el diferencial de la variable independiente x. Entonces esto es diferencial de u, y entonces me queda que f' en u por diferencial de u es diferencial de y es igual al diferencial de y como función de x por el incremento de la variable independiente x. ¿Esto qué quiere decir? No ocurre siempre, pero esto quiere decir que la primera diferencial de la función y se expresa en términos de la misma fórmula independientemente de que si ahí la estoy viendo como una función de la variable independiente x o de la variable independiente u. O sea, si la estoy viendo como función de la variable independiente u o como función compuesta donde u depende a su vez de la variable independiente x. Es invariante. Esto se enuncia diciendo que la primera diferencial de una función tiene forma invariante, o bien que posee la propiedad de invariancia. Si ustedes quieren ir y ver si esto pasa con la segunda diferencial de una función, ya no se cumple. Ahí ya no se cumple esta propiedad de que si yo tengo la función y que depende de la función, perdón, depende de la variable u, y que u a su vez depende de la variable x, yo puedo escribir de la misma manera a la diferencial de y con respecto al diferencial de u que con respecto al diferencial de x. Por esta cuestión de la regla de la cadena. Está por la derivada de la función compuesta. Esto después nos va a servir para cuando vayamos a ver integrales
y vamos a utilizar esta propiedad para un método de integración, por eso es importante. Profe, Sí. ¿qué dijo de la regla de la cadena? No llegué a entender. Acá esto, la derivada esta, es la derivada de la función compuesta, ¿sí? Que la derivada de i es f' de u, ¿sí? Pero como u es función de la variable independiente, si yo quiero expresar ahí como función, como si yo quiero encontrar la derivada de i como función de x, eso es f' en u por g' en x, o f' en g de x por g' en x. Entonces, pasando por esta propiedad que ya estudiamos, llegamos a que el diferencial de i tiene la misma forma, la derivada de i con respecto a x por el diferencial de x, o la derivada de f' en u por el diferencial de u. Acá tengo derivada por diferencial y acá tengo derivada por diferencial. En ambos casos, esto tiene la misma forma, derivada por diferencial, ¿me explico? Eso sí se cumple con la diferencial primera, pero no es lo mismo, no se cumple para la diferencial segunda. O para cualquiera de las de orden superior. La profe, gracias. Bueno. Ahora, lo último, que es muy sencillo, son algunas fórmulas de diferenciación. Las dos primeras son las dos más fáciles, las dos más inmediatas, que son que si yo tengo una función constante, el diferencial es 0. ¿Por qué? Porque la diferencial de la función es la derivada es 0, por el incremento o por el diferencial de la variable independiente. Entonces 0 por diferencial de x me queda 0. ¿Me explico? Y en el segundo caso, el que ya lo vimos, inclusive, el diferencial de la función identidad es el diferencial de la variable independiente. Si yo tengo la función identidad i igual a x, el diferencial de i, la diferencial de la función es el diferencial de la variable independiente. Ahora bien, si yo en cambio tengo otro tipo de funciones, que lo siguiente que vimos en las reglas de derivación fue la derivada de la suma, entonces lo que vamos a hacer acá es ver por qué el diferencial de la suma de funciones es la suma de los diferenciales. Y la fórmula es muy sencilla de demostrar. Si yo tengo que i es igual a u más b, la derivada de i es la derivada de u más la derivada de b. ¿Se acuerdan de esto, no? Entonces, si yo quiero encontrar el diferencial de i, lo que tengo que hacer es multiplicar a la derivada de i por el diferencial de la variable independiente. Entonces, el diferencial de i me queda que es la derivada de u más la derivada de b por el diferencial de la variable independiente. Perdón. El diferencial de la variable independiente. Y aplicando propiedad distributiva, esto es la derivada de u por el diferencial de la variable independiente más la derivada de b por el diferencial de la variable independiente. Pero como u y b son funciones de la variable independiente x, resulta que ahí resulta lo que queríamos ver, que el diferencial de i es igual a esto. A ver, ahí estamos. Esto es el diferencial de u y esto es el diferencial de b. Entonces me queda que el diferencial de i es igual al diferencial de u más el diferencial de b. Muy, muy parecido es. Ustedes pueden hacer la deducción para ver que si yo tengo una función que es una constante por otra función, la diferencial de i es la constante por la diferencial de la función u. Y
si yo tengo que una función y es el producto de dos funciones u y b de variable independiente x, acá me queda que la diferencial de y es b por la diferencial de u más u por la diferencial de b. No sé si quieren que les muestre por qué esto es así, la deducción de esa fórmula, porque sale inmediatamente siguiendo este mismo proceso de encontrar la derivada de y, que ya sabemos cuál es la derivada de y multiplicar por el diferencial de la variable independiente para encontrar la diferencial de la función y. ¿Lo hago, chicos, o ustedes lo pueden hacer? Muéstrenos del primero, profe. Creo que el segundo ya vamos a sacar nosotros. Si es la misma lógica. Sí, es la misma. Quedan dos más, ¿eh? No es mucho más, pero quedan dos más. Fíjense, a ver, y es igual a u por b. Entonces, yo tengo que armar la diferencial de y eso es la derivada de y por el diferencial de la variable independiente. Entonces, me interesa encontrar quién es la derivada de y. ¿Y quién es la derivada de y si y es igual a u por b? Las dos son... U y b son funciones de la variable independiente de x. Acá lo podemos escribir arriba porque es para todos. Bueno, entonces, ¿cuál es la derivada de y si es igual a u por b? U derivado por b más u por b derivado. La derivada de u por b más u por la derivada de b. Bueno, entonces acá, ahí sigo abajo, me queda la derivada de u por b más, acá me falta la derivada, u por la derivada de b. Todo esto por el diferencial de la variable independiente. De nuevo aplico propiedad distributiva y acá me queda la derivada de u por b por el diferencial de x más u por la derivada de b por el diferencial de la variable independiente. Asociar aquí y acá asociar y conmutar, por propiedad asociativa y conmutativa, resulta que, la diferencial de la función y es igual a b por u por diferencial de x, por u' por diferencial de x más u por b' por diferencial de x. Entonces, esto es b por diferencial de u más u por diferencial de b. Y las dos que quedan son la del cociente de funciones, si es igual al cociente de dos variables independientes u y b. Fíjense que me queda una expresión similar a la de la derivada, pero solamente que donde tenía derivada de u, ahora tengo diferencial de u, y donde tenía derivada de b, ahora tengo diferencial de b. Y la última que estudiamos es la derivada. Si yo tengo que y es una función u elevada al exponente n, una potencia de una función, entonces el diferencial de y es igual a n por u a la n menos 1 por el diferencial de u. Este lo voy a hacer. Del cociente se los dejo. Les dejé dos, en realidad.
Como I es igual a U a la N, entonces la derivada de I es N por U a la N menos 1 por la derivada de U. Entonces, la diferencial de I es la derivada de I por el diferencial de la variable independiente. Y esto es que diferencial de I es igual a N por U a la N menos 1 por la derivada de U por el diferencial de X. Asociando, fíjense que acá no hay distributiva porque todo es producto, es asociativa, por propiedad asociativa. Esto quiere decir que diferencial de I es igual a N por U a la N menos 1 por el diferencial de U. ¿Ya está? Con eso terminamos. ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Esta es la unidad 4, ¿no? Ya la Sí. habríamos terminado. Ahí terminamos la unidad 4. A ver. Son y 48, por eso no vamos a empezar las 5. Si hubiésemos terminado un ratito antes, hubiésemos empezado a las 5, porque las 5 no es difícil tampoco. Sí, perdón. Ya presento. Profe, entonces vamos a rendir el 3 nomás y entra hasta la unidad 4. Sí, igualmente, chicos, yo voy a consultar con los profes a ver qué me dicen. Va a entrar el práctico 4, sí. Y les dije que va a entrar uno de los métodos integrales. Eso lo dije hoy temprano. No sé si se acuerdan, pero bueno. ¿Estamos? Bueno, gente, con esto terminamos entonces. Ahí detengo la grabación ya.